Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Lo más importante, que paséis unas felices fiestas con vuestra familia. Eso ahora mismo es lo primordial y que desconectéis un poquitín del mercado. En segundo lugar, veréis que estamos pues ahora mismo en unas semanillas en las que no hay demasiado volumen, con lo que simplemente yo os recomiendo que desconectéis un poco del mercado, que planifiquéis próximas ideas para el año que viene y le meteremos bastante caña al mercado. También me gustaría saber por vuestra parte si quisieseis que vuelva a hacer directos en YouTube. Me gustaría al menos hacer 2-3 directos semanales comentando, pues eso, las mejores altcoins, analizando gráficas, viendo Bitcoin, bueno, un poco lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos últimos 2 años. Y lo más importante, Bitcoin y las altcoins te van a liquidar a lo largo de las próximas semanas. Si no entiendes, lo más importante, la situación en la cual estamos ahora mismo, con ciclo de Bitcoin, dominancia de Bitcoin y situación con las altcoins contra el par de Bitcoin. Si no entiendes estos conceptos básicos, vas a perder muchísimo dinero. Así que dicho esto, dentro vídeo. Es muy importante siempre que operamos el mercado cripto que entendamos por qué, Vlad, eso de nos vamos a comer manipulaciones, Bitcoin y las altcoins te van a liquidar. Porque no estáis entendiendo en qué tipo de mercado estáis operando muchos de vosotros. Compráis porque sí, vendéis porque sí, operáis long o short donde no hay zonas en las que deberíais estar haciendo nada y simplemente deberíais esperar. Hay muchos momentos del mercado en el que hay que actuar y hay otros momentos del mercado en el que hay que mirar desde las gradas, con unas palomitas, un hot dog y una Coca-Cola cero, que no queremos gorditos en este grupo. Así que, dicho esto, ¿en qué momento se encuentra Bitcoin ahora mismo? ¿Estamos en momento de acumulación? ¿Está manipulando o simplemente está distribuyendo con una fuerza muy grande? Bueno, pues lo único que tendríamos que hacer es irnos a un gráfico diario y entender ahora mismo que Bitcoin ya ha tenido su movimiento tanto de acumulación como de distribución. Fijaos vosotros que Bitcoin estuvo acumulando desde marzo de este mismo año hasta prácticamente finales, ¿no? Fijaos, en octubre, cuando rompemos máximo histórico, nos damos la vuelta y finalmente distribuye el precio muy fuerte. ¿Qué ocurre después de una gran distribución? Que es normal que ahora Bitcoin consolide un poco más de la cuenta. Para simplemente compararlo, podríais iros a la gráfica del oro. Veréis que ahora mismo el oro se encuentra, de hecho, en una situación bastante similar. Fijaos todo el movimiento tan fuerte que ha dado a lo largo de este último año, febrero de 2024, mucha distribución, pero hemos llegado a un punto en el que el precio simplemente no tiene la demanda suficiente o no hay un catalizador que lo haga subir de forma muy agresiva. No hay una guerra, no hay subidas de tipos agresivas, no hay nada que inyecte capital muy agresivo en el oro, con lo cual ahora mismo llevamos prácticamente desde, como bien veréis, la última ruptura en septiembre en el oro, consolidando entre 2.500 y más o menos la zona de los 2.800 dólares, es decir, un pequeño rango de un 10% para arriba y para abajo. Entendiendo eso, lo único que deberías estar haciendo es que por la parte baja del rango estarías comprando y por la parte alta del rango estarías vendiendo. Bien, pues con Bitcoin, después de haber tenido esa pedazo de distribución fuerte de marzo a octubre, hemos roto por encima del máximo histórico y desde entonces Bitcoin ha tenido prácticamente una subida, como bien veréis aquí arriba, de casi un 50%. Es normal que después de tanta subida el precio se quede en un pequeño rango. Entonces aquí lo ideal simplemente sería dibujar las zonas de alta probabilidad, entendiendo que estamos en un rango y para mí ese rango va más o menos desde la última distribución, como bien veréis, desde más o menos los 90.000 dólares hasta los 108.000 dólares. Si tú quieres comprar Bitcoin o quieres comprar altcoins, lo único que deberías estar esperando es esta zona de aquí. Una pequeñita manipulación por debajo de los 90.000 dólares, una consolidación por debajo de esa misma zona y una última distribución por encima de su all time high. Simplemente buscando pues a largo plazo esos 110.000 dólares y ya manteniendo 2025, primer trimestre, seguramente pues la zona de los 120-125.000 dólares, que sabéis que se está hablando muchísimo sobre ella. Mientras tanto, mientras estés en la mitad de este rango que veis en pantalla, no deberíais estar haciendo gran cosa. Comprar un poco de Bitcoin, sí, pero no es sobreexponeros demasiado a las altcoins, porque las altcoins, como bien veréis, están en una situación delicada. Comprar un poco de altcoins a largo plazo, porque muchas de ellas están en buenos precios, pero siempre debéis tener en cuenta que las altcoins están yendo con un poco de retraso. Es tan simple como que os vayáis a cualquier gráfica de cualquier altcoin ahora mismo y veáis cuáles son las altcoins más fuertes y cuáles son las altcoins
altcoins más débiles. Es decir, yo estoy viendo a Bitcoin ahora mismo en $96.500, muy cerquita de su máximo histórico, ¿no? De las últimas semanas, prácticamente a un 10% de su all-time high. En cambio, yo me voy a ver la gráfica de Cardano y digo, oye, Cardano realmente ¿cómo está yendo ahora? Bueno, pues yo simplemente estoy viendo una gráfica que es completamente bajista, que dejará de serlo en algún momento, pero yo entiendo que esto por ahora es bajista. Yo he planteado varios movimientos en Cardano, de hecho nosotros ya hemos hecho un montonazo de operaciones en Cardano desde los mínimos que rompimos, acumulamos, distribuimos, hemos hecho un montonazo, fijaos, una operación, hicimos otra por aquí, hemos hecho esta, y yo posteriormente he esperado nuevas operaciones. Entonces, con Bitcoin no hay problema, se puede comprar un poquito, pero con las altcoins ahora mismo hay que ser un poco más cauteloso. ¿Por qué? Porque fijaos que muchas de ellas están entrando en un patrón de corrección. Si lo queréis, os lo dibujo un poquitín mejor y lo comprobaréis. Visualmente, fijaos, tenemos una caída, una siguiente subida que no rompe línea de tendencia, una siguiente caída, una subida que tampoco provoca ningún cambio de tendencia y una siguiente caída. Aquí lo ideal sería ver una reversión que nos daría una ruptura por encima del máximo anterior, una reconsolidación justo, pues bueno, en el caso de Cardano en $1 y a partir de ahí ya intentar atacar esos máximos, ¿no? O prácticamente la altcoin que sea en el punto que sea. Hasta entonces estarías intentando buscar el suelo de una moneda que no sabemos dónde lo tiene, ¿no? Como por ejemplo, pues podría ser el caso de Cardano, puede ser el caso de Polkadot o puede ser el caso realmente de cualquier altcoin que vosotros queráis analizar del mercado, a excepción de 2-3 monedillas que se están manteniendo muy fuertes. O aquí simplemente podríamos ver también el caso de Polkadot. Es cierto que yo a lo largo de estas últimas semanas no he ganado nada con las altcoins. De hecho, han habido algunas altcoins que he comprado, me han dado un 20% de profit y se me han dado prácticamente todas la vuelta. Yo compré a lo largo de estas últimas 2 semanas varias altcoins que os he estado comentando en el canal de YouTube, completamente gratuito, aparte de Hype, que está teniendo un poco de movida, que yo de Hype os quiero hacer un vídeo aparte, o sea que no os preocupéis por ese tema, seguramente os lo suba mañana o pasado mañana, pero yo he comprado varias altcoins, como por ejemplo Aave. Fijaos que Aave a mí se me ha quedado del take profit a menos literalmente de un 2, un 3% y fijaos que ahora mismo se está dando prácticamente toda la vuelta. Ecena, yo he comprado Ecena en $1, más o menos en esta zona, y las últimas subidas, que fueron estas de aquí, me dieron más de un 20% en Ecena, pero se me ha dado completamente la vuelta. Entonces entendemos que ahora mismo las altcoins son un poquitín más arriesgadas, lo que sería a corto plazo. Por eso hay que confirmar mejor los cambios de estructura, porque si no te da un 10%, pero al día siguiente se te está dando la vuelta y te quedas en pérdidas. Con Bitcoin en $96.000, $97.000, yo estoy teniendo a Ecena casi en pérdidas ahora mismo, cosa que no debería estar pasando porque el mercado está subiendo. Sí, es cierto que hemos corregido desde los $99.000, casi $100.000 a lo largo de este último día, pero independientemente de ello, coño, Bitcoin ha subido desde los $92.000. Es decir, ahora mismo se supone que cualquier altcoin que yo haya comprado a lo largo de las últimas semanas debería estar en beneficio, pero no es el caso. O podríamos ir directamente a la gráfica de Polkadot para que veáis cómo confirmamos nosotros realmente los movimientos. Sí, es cierto lo que os he comentado antes, yo no he ganado dinero con Polkadot a lo largo de estas últimas 2-3 semanillas. De hecho, yo desde que hice esta operación en Polkadot, hicimos otra más por aquí sobre 8,8, la llevamos hasta 11 y pico, que no, de hecho no tocó ni take profit en $12, y mirad dónde está ahora mismo Polkadot, está en $7,03. Señoras y señores, mientras Bitcoin está cotizando casi en $97.000. ¿Qué es necesario para que Polkadot suba? Pues no lo sé ahora mismo que sería necesario, una inyección de capital, un cambio de fundamento, algo que pueda hacer que las altcoins cobren esa atención que no la han tenido a lo largo de los últimos meses. Pero como yo no soy adivino, no voy a exponerme cuando no veo nada claro. Entonces yo, por ejemplo, veo la gráfica de Polkadot y esto no os hablo tanto en futuros, en spot. En spot al final, bueno, obviamente vas a perder dinero. Si tú compras una altcoin y cae, estás perdiendo dinero. Pero también es cierto que puedes enseguida remediar esas pérdidas, vas haciendo un poco de DCA, planeas una entrada más a medio plazo, ¿no? Como por ejemplo, pues oye, comprar un poco de DOTA 7, un poco a 6,5 y un poco en 5. Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero puedes remediar esa pérdida que tú tienes con la última compra que has hecho. Pero lo cierto es que si tú quieres operar Polkadot en futuros, sin tener una confirmación en temporalidades más grandes, te vas a comer un stop loss de cajón. Porque si vosotros veis la gráfica, es lo que os he comentado antes. Es cierto que no he ganado nada, pero también he preferido no perder dinero en un mercado en el que no me estaba dando ningún tipo de entrada. Yo planteé en Polkadot una ruptura por encima de $9,4, que fue esta de aquí, que no se cumplió. Posteriormente dije, perfecto, bueno, vamos probablemente a rebotar cerca del mínimo anterior, que fuera la zona de los $7,5, $7,6, que es justo este nivel de aquí. No sé si lo veréis bien en pantalla. De hecho, voy a quitar incluso este círculo por si os lía. Y justo dije, bueno, vamos a utilizar estos mínimos para
para rebotar. Fijaos lo que ha hecho. Ha roto por debajo de los mínimos y los está utilizando como zona de resistencia. O sin irnos mucho más allá, tenemos la gráfica de Ethereum. Yo en Ethereum estoy preparando un gran movimiento, pero soy consciente de que ahora mismo la situación no es muy buena para poder yo plantear este movimiento que estáis viendo en pantallas. Tenemos un doble techo en la zona de los 4100. Es cierto que Ethereum a lo largo de los últimos meses ha ido con muchísimo retraso, pero es una operación que yo creo que debería funcionar. Pero como no soy adivino, necesito una confirmación. En primer lugar, ¿de qué? Como bien veréis, tenemos estos mínimos del 3 de diciembre y posteriormente del 10 de diciembre. Esos mínimos los volvimos a tocar exactamente el 21 de diciembre, que de hecho si queréis quito el volumen de perfil, que os mareará un poco. Desde esta fecha, 21 de diciembre, como bien veréis, este fin de semana, lunes, martes sobre todo, a comienzos de esta semana, 24-25 de diciembre, Ethereum ha vuelto a tocar la misma zona. ¿Pero qué ha ocurrido? Que la ha rechazado completamente. Entonces, mi movimiento de planteamiento tiene que ser con un cierre diario. Si Ethereum cierra en un gráfico diario por encima de esta zona, más o menos con una vela de este estilo, yo buscaré un pequeño retroceso y a partir de ahí ya atacaremos toda esta caída que ha tenido a lo largo de la última semana. Hasta entonces realmente te la estás jugando un poco, que no quiere decir, y obviamente si vas en spot, cuanto más bajo seas capaz de comprar, mejor. ¿Cuál es el problema? Como yo no soy adivino y independientemente de que yo mire que el 28 de diciembre del 2020 y el 26 de diciembre del 2016, cuando literalmente han pasado prácticamente 10 años de esa última fecha, que no me puedes literalmente ni comparar, nosotros no podemos coger ahora y comparar lo que ocurrió en diciembre del 2020, cuando estábamos en pleno COVID. No puedes comparar esa situación porque era muy mala. Era muy sencillo que en ese momento el mercado cogiese y subiese porque estaba literalmente en la shit. Pero no lo puedes comparar con la situación de ahora, que Bitcoin está en $100.000. Son situaciones muy distintas. Ahí cualquier cosa estaba muy baja. No, es que estaba literalmente en cero. Sí, Bitcoin en aquella época estaba cotizando en $5.000, $6.000. ¿Cómo no iba a subir, no? Pero coño, ahora estamos en 100.000, con lo que la probabilidad de subida ya no es tan elevada como lo podría haber sido en el año 2020, con inyección de capital, con prácticamente toda la economía parada, con la situación que tenemos ahora mismo, que todo va viento en popa, la Fed imprimiendo billetes como si no hubiese un mañana y la situación pues simplemente con bajadas de tipos de interés. No lo puedes comparar bajo ningún tipo de concepto. ¿Por qué? Porque yo, aunque tenga claro que este movimiento en Ethereum se debería de cumplir, porque bajo mi punto de vista es una operación que debería funcionar, no tiene sentido que ahora mismo nosotros cojamos en un gráfico diario y veamos a Ethereum literalmente en $3.300, cuando Bitcoin está casi en 97.000. Es algo que no debería pasar nunca en la historia. Bitcoin rompiendo máximo tras máximo, Ethereum mínimo ahora mismo tendría que estar cotizando por encima de los máximos de marzo, y no solamente eso, sino que debería estar dándonos este movimiento de ruptura hasta su máximo histórico, que lo tenemos en $4.800, que es el máximo histórico del año 2021. Pero como bien veréis, también hay un pequeño problema con Ethereum. Como yo no sé si esta zona va a funcionar, mi movimiento se va a confirmar en 3.535, más o menos en un gráfico de 4 horas y una temporalidad diaria. Como bien veréis, porque de lo contrario es una caída, es un retesteo a la misma zona que tuvimos para seguir cayendo. ¿Por qué debería Ethereum seguir cayendo? Por ninguna razón, pero si está siendo bajista no me voy a exponer mientras la gráfica no me esté dando indicios de que realmente quiere subir. Porque si Ethereum empieza a caer, ¿hasta dónde creéis vosotros que en un gráfico diario debería parar? Hombre, pues yo tengo en cuenta que Ethereum rompió justo en verano de este mismo año la zona de los $2.800, 2.800, y fijaos que luego rompemos, pero no volvemos a retestear los máximos anteriores, más o menos entre 2.800 y $2.900. Entonces yo tengo un plan A, que sería romper por encima de 3.535 y a partir de ahí, con un buen cierre diario, buscar una subida muy fuerte hasta $4.100. Pero también tengo ahora mismo en vista, si acaso empezamos a caer, que más o menos el retroceso se nos dé hasta 2.900 aproximadamente, no tiene que ser al dólar exacto, para que retestee esos máximos que tuvimos a lo largo de este verano 2024 y que a partir de ahí recoja la liquidez suficiente y finalmente pueda romper su all time high. Entonces por eso os digo que las altcoins ahora mismo están en una situación un poco complicada, ¿no? Con la alt season, que si Bitcoin, que si diciembre, enero y febrero son alcistas, sí, pero es cierto que deberías estar confirmando cada uno de los movimientos, compras y operaciones en futuros que deberías estar haciendo, porque de lo contrario las altcoins durante las últimas semanas han estado muy difíciles de operar.
Entonces, Vlad, ¿qué me estás diciendo exactamente con todo esto? ¿Qué es momento de hacer ahora? Bueno, pues tienes dos opciones. Una de ellas, esperas a que Bitcoin llegue a una zona de mayor probabilidad, que serían más o menos los $90.000 que ya hemos comentado en varias ocasiones, 88.000, para mí ya sería una muy buena zona para ir reacumulando algunas altcoins. De lo contrario, lo que tendrías que estar esperando es un cambio de la dominancia en la gráfica de Bitcoin, tanto en una temporalidad H4 como en un gráfico diario. Dos zonas que te pueden llegar a servir. Para mí ahora mismo, la dominancia en Bitcoin estaría en una zona en la cual debe reaccionar a la baja, porque en teoría hemos cambiado la estructura de alcista que llevaba prácticamente muchísimo tiempo, desde el año 2022, subiendo sin freno, sin freno, sin freno, y hemos llegado a una zona importante, que de hecho hemos comentado a lo largo de estos últimos meses, que para mí era la zona, si no recuerdo mal, del 60%. Justo subió un poquitín más, pero yo ahí ya empecé bastante fuerte a rotar hacia las altcoins. De hecho, desde ese nivel caímos, pero la dominancia en Bitcoin ha vuelto a recuperar ciertos niveles. Entonces, lo que habría que hacer ahora es esperar a que la dominancia en Bitcoin vuelva a iniciar una fase correctiva, porque fijaos vosotros que a lo largo de estas últimas semanas, desde comienzos de diciembre, ha empezado de nuevo una subida muy fuerte, con máximos mayores y mínimos mayores. Esto lo que podría llevarnos es a tocar un doble techo sobre el 61,5%. Pero hombre, si nosotros esperamos la altcoin season o una subida fuerte de altcoins, no debería llegar tan arriba, porque si no las altcoins hasta ese punto van a estar muy castigadas, sino que deberíamos reaccionar ya donde nos encontramos ahora mismo, porque al final tenemos en cuenta también que el precio debería entrar dentro de un rango entre el 61% y el 78,6% de retroceso de la tabla del Fibonacci, ¿no? Entonces buscaríamos esa subida hasta aquí y a partir de ahí una reacción fuerte. Si esto no ocurre, entended que hay ciertas altcoins del mercado que se van a ver mucho más perjudicadas, como por ejemplo Polkadot, que ahora mismo contra el par de Bitcoin está siendo muy bajista en un gráfico diario, H4 y demás. Fijaos que tuvo una subida muy fuerte y ahora mismo estamos iniciando una fase correctiva, mínimos decrecientes y máximos decrecientes. ¿Qué opción tenéis? A esperar un punto importante. Fijaos vosotros que esta zona sería clave en la gráfica de Polkadot contra el par Bitcoin. Simplemente os lo enseño con Polkadot, pero aquí podríais ver la altcoin que a vosotros os aparezca. Cardano con Bitcoin, Polkadot con Bitcoin o cualquiera nos podría llegar a servir. Polkadot o Cardano contra Bitcoin son muy bajistas. ¿Qué deberías estar haciendo ahora? Pues simplemente, si tú quieres apoyar con alguna altcoin la subida de Bitcoin sin que la dominancia baje a partir de estos niveles, yo me fijaría en alguna altcoin que se ha mantenido fuerte a lo largo de las últimas semanas. Pues por ejemplo, Sui contra la gráfica de Bitcoin sigue siendo bastante alcista. Mientras se mantenga por encima de los máximos de marzo-abril de este mismo año, cualquier altcoin que esté por encima de esos niveles tiene muy buena pinta. Por ejemplo, sin irnos mucho más allá, ¿qué altcoins están ahora mismo por encima de los máximos de marzo? Pues por ejemplo, Link. Fijaos que ahora mismo el máximo de marzo lo tenemos alrededor de 22 y nos encontramos un poquitín por encima. Ethereum, ¿dónde tiene los máximos de marzo? O coño, pues los tienes en 4100, con lo que nosotros consideramos que ahora mismo Ethereum, mientras esté por debajo de estos máximos, es muy bajista. Cuando lo rompa ya habrá cambiado bastante esa situación. Hay algunas altcoins que ahora mismo están un poquitín mejor que otras. Pues por ejemplo, BNB está mejor, Solana está mejor, Link está mejor y Polkadot está peor, Cardano ahora mismo también está peor, Atom, por ejemplo, está peor, su máximo está muy arriba. Entonces aquí lo que deberías esperar simplemente es un cambio de tendencia, una reversión, y no tengáis prisa en los movimientos. Por ejemplo, Cardano. ¿Qué espero yo con Cardano a lo largo de los próximos días? Pues simplemente que nos cambie esta tendencia bajista que ha estado teniendo a lo largo de las últimas semanas. Como bien veréis, Cardano durante las últimas semanas ha tenido este movimiento de corrección, ¿no? Corrección, corrección, corrección. Si nosotros nos vamos a un gráfico H4, aquí podríamos dibujar una pequeña línea de tendencia. Si Cardano fuese capaz de romper línea de tendencia y apoyar por encima del dólar psicológico, debería comenzar a subir de nuevo. Algo muy parecido ha hecho Hedera a lo largo de estas últimas, bueno, sobre todo días. Pues simplemente para que veáis que al final los patrones se van cumpliendo. Línea de tendencia, ruptura y a partir de ahí una subida de un 30%, que ya soy consciente que no es una subida del otro mundo, pero son subidas que nos permiten ganar un poco de dinero mientras el mercado está en una situación, vamos a decir, no demasiado buena. Así que un poquitín de cuidado a lo largo de estos próximos días. Yo obviamente os seguiré subiendo vídeos, pero fijaos que realmente la situación con las altcoins es complicada, sobre todo porque la dominancia parece que vuelve bajista, de repente sube muy fuerte, de repente como que no tenemos muy claro qué quiere hacer, sube muy agresivo, Bitcoin se planta en
100.000, pero las altcoins no han acompañado como tenían que acompañar y yo simplemente tengo un plan, que es esperar a que las altcoins me den el cambio de tendencia, porque de lo contrario voy a comprar cosas que van a seguir bajando a lo largo de las próximas semanas. Tened un poquitín de cuidado, estamos ahora mismo en fechas en las que no hay demasiado volumen, no seáis ahora mismo culos inquietos y queráis comprar cualquier cosa porque sí. Vamos a esperar a las zonas importantes o de lo contrario, esos cambios que estoy esperando, obviamente os los comentaré súper rápido en los vídeos de YouTube y chicos, nos vemos a la próxima.